Hola a todos, bienvenidos. Hoy traemos una historia que ha estremecido a todo un país. La esposa de Jason Jiménez, el ídolo de la música popular colombiana, ha roto su silencio con una confesión que nadie esperaba. Un testimonio que cambia por completo lo que creíamos saber sobre su trágico final. Jason no solo dejó canciones que marcaron generaciones, sino también una sombra de misterio que hoy comienza a revelarse a través de las palabras de su esposa, Sonia Restrepo. Ella ha decidido hablar después de un largo y doloroso silencio, y lo que ha contado ha dejado a millones de personas con la piel erizada. Antes de continuar, quiero agradecerte por ver este video y pedirte que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos da fuerza para seguir trayendo historias profundas y reales como esta. El relato de Sonia comienza con una frase que hiela el alma. Él sabía que no iba a regresar. Con la voz quebrada, recuerda cómo los últimos días antes del accidente su esposo parecía un hombre distinto. Atrás quedaba el artista alegre, el aventurero incansable que llenaba escenarios y sonrisas. En su lugar, había un hombre preocupado, atormentado por un presentimiento que no lograba sacudirse. Sonia habla de noches sin dormir, de miradas perdidas hacia el horizonte, y de un miedo silencioso que fue creciendo hasta convertirse en obsesión. Días antes del vuelo que se estrelló entre Paipa y Duitama, encontró una carta en el cajón de su mesa de noche. En la portada, escrita, con su letra inconfundible, una advertencia estremecedora. Solo ábrela si un día no regreso a casa. Al principio pensó que era una broma, una manía más de su esposo. Pero cuando las noticias del accidente llegaron, esa hoja de papel se convirtió en una puerta al abismo. Dentro, Jason no solo se despedía, también dejaba una serie de mensajes que parecían anticipar lo que iba a suceder. La palabra era una mezcla de amor, culpa y miedo. Perdóname si algún día te fallé. Cuida a nuestros hijos y no permitas que nadie te haga dudar de lo que fuimos. Sonia recuerda cómo sus manos temblaban mientras leía esas líneas, sintiendo que la tinta aún estaba fresca, como si él hubiera escrito la carta sabiendo que su destino estaba sellado. Pero lo más inquietante no fue el contenido de la carta, sino la sensación de que Jason había estado preparándose para ese momento durante semanas. Sus últimas conversaciones eran distintas, sus gestos más lentos, su mirada más profunda, no era el mismo. Repite Sonia, como si al decirlo una y otra vez, intentara convencerse de que todo fue real. La revelación ha causado conmoción. Los medios, los fans y hasta las autoridades han comenzado a preguntarse si la muerte de Jason Jiménez fue realmente un accidente. ¿O acaso había algo más detrás de ese vuelo? Un secreto que él quiso proteger incluso más allá de la vida. En los próximos minutos, exploraremos las pistas que dejó el cantante antes de subir a esa avioneta, y las confesiones que su esposa ha compartido por primera vez. Esta no es solo la historia de un adiós, sino el inicio de un misterio que podría cambiar para siempre la forma en que recordamos al ídolo de la música popular. La segunda parte de este relato nos sumerge en una atmósfera aún más inquietante. Sonia Restrepo cuenta que, tras leer la carta, entendió que su esposo había estado viviendo sus últimos días con una mezcla de miedo y resignación. Detrás del artista carismático y sonriente, existía un hombre perseguido por visiones, sueños y señales que parecían advertirle de su destino. Según Sonia, Jason había tenido durante meses una pesadilla recurrente. Veía una avioneta perdiendo el control sobre las montañas de Boyacá. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado y un pensamiento que lo atormentaba. Ese soy yo, lo mencionó en más de una entrevista, pero siempre lo dijo en tono de broma, como si se burlara del miedo. Ahora, esas palabras adquieren un significado escalofriante. Lo que nadie imaginaba es que, días antes de su último vuelo, Jason empezó a comportarse como si ese sueño estuviera a punto de cumplirse. Revisaba cada detalle de su itinerario, cancelaba reuniones, evitaba salir de casa sin motivo. En la mirada de Sonia había preocupación, pero también impotencia, porque sentía que él estaba viendo algo que los demás no podían ver. Una noche, mientras preparaban las maletas para su viaje a Medellín, Jason se acercó a ella con una serenidad que la descolocó. Si algo me pasa, busca la verdad en mis canciones, le dijo.
Esa frase, en su momento, pareció un gesto poético, pero hoy suena como una advertencia. En sus letras, escondidas entre metáforas y versos de amor, podrían estar las pistas de un secreto que nunca se atrevió a decir en voz alta. El público lo conocía como el aventurero, un hombre valiente que hablaba de amor, de desengaños y de lucha, pero esa imagen era solo una parte de su historia. En su entorno más íntimo, Jason parecía estar librando una batalla invisible. Se sentía observado, confiesa Sonia. Decía que había algo o alguien que lo seguía, que le robaba la paz. La carta que dejó no solo era una despedida, sino una confesión. En sus líneas, el cantante hablaba de sombras que lo acechaban, y de una deuda que el tiempo no perdona. Palabras ambiguas, pero cargadas de una angustia que ahora cobra sentido. Algunos allegados recuerdan que, durante los ensayos de su última gira, Jason pidió reforzar la seguridad de su equipo. Incluso cambió de teléfono 3 veces en un mes, como si temiera ser vigilado. La pregunta que todos se hacen es inevitable. ¿Qué sabía Jason Jiménez? ¿De qué intentaba proteger a su familia? Sonia asegura que él nunca le reveló la raíz exacta de su miedo, solo le pidió que no confiara en nadie y que cuidara de sus hijos por encima de todo. Ese miedo constante transformó su hogar en un lugar de tensión. Las risas se apagaron, las noches se llenaron de silencios, y cada viaje se sentía como una despedida. El 10 de enero, día del accidente, Jason abrazó a sus hijos con una intensidad que Sonia no olvidará jamás. Era como si se estuviera despidiendo de su santuario. El testimonio de la viuda ha cambiado la forma en que Colombia recuerda la tragedia. Ya no se habla solo de una falla técnica, sino de un hombre que presintió su final. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y tristeza, mientras los fanáticos buscaban en sus canciones las claves ocultas de su destino. La revelación ha abierto una puerta que nadie sabe si conviene cruzar. ¿Fue todo una coincidencia o Jason realmente sabía que estaba a punto de morir? Lo cierto es que su historia ha pasado de ser una tragedia a convertirse en un enigma nacional. Y lo más sorprendente aún, está por llegar. Una llamada que cambiaría todo para siempre. Esa llamada, la última que Sonia Restrepo recibió de su esposo, se ha convertido en el corazón del misterio. Ocurrió apenas unos minutos antes de que los motores de la avioneta comenzaran a rugir. No fue una conversación común, sino una despedida disfrazada de calma. Su voz no era la misma, ¿recuerda Sonia? Era un susurro lleno de urgencia, como si cada palabra pesara toneladas. Jason no habló del concierto, ni de los arreglos técnicos, ni de los negocios pendientes. En cambio, comenzó a dar instrucciones frías, directas, casi militares. Pidió a Sonia que cuidara de sus hijos, que protegiera ciertas propiedades y, sobre todo, que no confiara en nadie que se acercara después del vuelo. Cuida a los niños, pero que no confíen en nadie, fueron sus últimas palabras antes de un silencio que heló la sangre. Sonia cuenta que en ese momento sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo entero. Había algo en el tono de Jason que no había escuchado nunca, una mezcla de miedo y rendición. Tras unos segundos, él rompió el silencio para pedir perdón. Un perdón que hasta hoy nadie ha logrado comprender del todo. Perdóname por lo que no te dije, fueron las últimas palabras que escuchó, antes de que la llamada se cortara abruptamente. Las autoridades han mantenido bajo confidencialidad los detalles de esa conversación, pero el testimonio de Sonia sugiere que su esposo estaba cargando con un secreto demasiado pesado. No se trataba de una infidelidad ni de problemas financieros, sino de algo mucho más profundo, relacionado con su seguridad y su entorno. Sonia afirma que durante la llamada escuchó ruidos de fondo, voces extrañas que no pertenecían a la tripulación habitual. Jason hablaba con cautela, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Sentí que no estaba solo, dice ella. Esa sensación de peligro inminente la acompañó incluso después de que la señal se cortó. Los minutos siguientes fueron de angustia absoluta. Intentó volver a llamarlo, pero la línea ya no respondía. 3 horas después, el país entero despertó con la noticia de que la avioneta en la que viajaba Jason Jiménez se había precipitado en las montañas de Boyacá. Desde entonces, la llamada se ha convertido en una pieza clave de la investigación.
Algunos expertos en aviación han descartado fallas mecánicas, mientras otros sugieren que pudo haber interferencias o incluso sabotaje. Pero más allá de las teorías, lo que más duele es la certeza de que el cantante sabía lo que venía. Esa conversación fue su testamento hablado, dice Sonia entre lágrimas. Me estaba dejando instrucciones, me estaba preparando para su ausencia. Su voz se quiebra al recordar que Jason le pidió mantener el apellido Jiménez en alto, pero lejos de las sombras que lo perseguían, me dijo que su mayor miedo no era morir, sino que olvidaran quién era realmente. Esta revelación ha estremecido a todo el país. Las palabras finales del artista resuenan ahora como un eco entre las montañas donde perdió la vida. La llamada no fue un simple adiós. Fue la confirmación de que Jason se enfrentaba a algo que lo superaba. Los fans, aún conmocionados, han llenado las redes sociales con mensajes y homenajes. Cada canción, en cada nota, buscan respuestas que quizás solo él conocía. Mientras tanto, Sonia vive con la carga de esa última voz al otro lado del teléfono, una voz que se desvaneció en el aire, pero que aún parece hablarle en los sueños. Que la investigación continúa, hay algo que nadie puede negar. El hombre que un día salió de Corabastos para conquistar el mundo, no murió sin saberlo. Lo hizo con el alma preparada, con miedo en los ojos y amor en el corazón. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Los misteriosos mensajes que empezaron a llegar antes de su partida. La cuarta parte de esta historia revela un detalle que ha dejado sin aliento a todos los seguidores de Jason Jiménez. Sonia Restrepo asegura que, durante los 7 días previos al accidente, la vida de su esposo se convirtió en una pesadilla constante. No era solo el miedo o los sueños, sino algo mucho más concreto, mensajes anónimos, llamadas sin respuesta y señales que parecían venir de la nada. El teléfono personal del cantante comenzó a recibir mensajes de números desconocidos. No pedían dinero ni autógrafos, eran advertencias. Frases cortas, frías, escritas con precisión quirúrgica. Te estamos esperando en las nubes, decía uno de ellos. Sonia recuerda que alcanzó a leerlo antes de que Jason lo borrara con manos temblorosas. No era superstición, dice, era terror real. Los amigos más cercanos notaron el cambio. El artista que antes irradiaba energía y confianza se volvió silencioso, distante, casi paranoico. Pasaba horas mirando por la ventana, revisando los alrededores de su casa como si esperara ver algo o a alguien. El brillo en sus ojos se había apagado, cuenta Sonia. Ya no era el aventurero que todos conocían, era un hombre agotado de huir de algo que solo él veía. Las advertencias se multiplicaron. Un día, Jason decidió cambiar su número. 2 días después, los mensajes llegaron al nuevo teléfono. Sabemos lo que hiciste, decía otro texto. Esa frase desató un pánico que Sonia nunca había visto en él. Intentó convencerlo de cancelar el vuelo a Medellín, pero él se negó. Tengo compromisos que no puedo romper, le respondió con una frialdad que la desconcertó. La madrugada del 10 de enero, Jason se levantó antes del amanecer, caminó de un lado a otro en su habitación, en silencio. Abrazó a Sonia con fuerza, y le pidió que cuidara a sus hijos, como si él no volviera. Esa fue la última vez que ella lo vio con vida. Los investigadores no han podido rastrear el origen de esos mensajes. Algunos expertos en ciberseguridad aseguran que fueron enviados desde cuentas falsas, imposibles de rastrear. Otros sostienen que podrían ser parte de una broma macabra. Pero para Sonia, no hay duda, eran una advertencia. Lo que más la atormenta es una llamada que Jason recibió horas antes de salir hacia el aeropuerto. Ella estaba presente, vio cómo su rostro cambió por completo. Se quedó pálido, sin habla. Recuerda. No quiso decirme quién era, solo me abrazó y me pidió que rezara por él. Desde ese instante, supo que algo terrible estaba a punto de suceder. El miedo de Jason no era a las máquinas, sino a las personas. Sonia lo dice con firmeza. Él sabía que lo estaban siguiendo, lo sentía. Esa sensación de persecución lo acompañó hasta el final, y su último vuelo se convirtió en una metáfora trágica. El artista intentando escapar de sus propias sombras. Los fanáticos, al conocer estos detalles, comenzaron a unir las piezas. En sus canciones, descubrieron frases que ahora parecen confesiones veladas, versos sobre la traición, la culpa y el perdón que adquieren otro significado tras estas revelaciones.
Cada palabra parece esconder un fragmento de su verdad, un mensaje cifrado dirigido a quienes quisieran entenderlo. Las autoridades han prometido reabrir la investigación, pero el país entero se pregunta: ¿qué sabía Jason Jiménez que lo llevó a ese estado de desesperación? ¿Fue víctima de una coincidencia fatal, o de una mano invisible que manipuló su destino? El misterio se hace más profundo con cada nueva pista, pero lo más impactante todavía está por descubrirse. Sonia, con el corazón en pedazos, confiesa que su esposo dejó algo más que una carta o un mensaje. Un legado secreto, un conjunto de grabaciones que podrían contener la verdad final sobre su vida y su muerte. Sonia Restrepo revela finalmente la parte más estremecedora de toda esta historia. El legado oculto de Jason Jiménez. No se trata de un álbum póstumo ni de canciones inéditas, sino de algo mucho más íntimo, casi sagrado. El artista dejó una serie de grabaciones en video y audio dirigidas exclusivamente a sus 3 hijos: Camila, Taliana y el pequeño Santiago. Según Sonia, Jason preparó ese material en secreto durante las últimas semanas antes de su muerte. Pasaba noches enteras encerrado en su estudio, no grabando música, sino hablando frente a la cámara. A veces lloraba, a veces sonreía con nostalgia, pero siempre con la misma frase al final de cada grabación: escuchen esto cuando sean mayores. En esos mensajes, según la viuda, el cantante habla de su origen humilde, de los sacrificios que hizo para salir adelante, y de un secreto que había guardado desde su juventud, cuando trabajaba en los pasillos de Corabastos. Hay una verdad sobre nuestro origen, y sobre el precio que pagué por salir de la pobreza que mis hijos deben saber por mi propia boca, habría dicho en una de las cintas. Sonia confiesa que no ha podido escuchar todo el contenido, solo vio los primeros minutos de uno de los videos, donde Jason habla de personas poderosas y de pactos que nunca debió aceptar. Desde entonces, decidió guardar las grabaciones en un lugar seguro y esperar al momento indicado para entregarlas a sus hijos. Él me pidió que no las mostrara a nadie hasta que ellos fueran adultos, explica. El misterio que rodea a esas grabaciones ha generado una ola de especulaciones. Algunos seguidores creen que en ellas podría estar la prueba de que su muerte no fue un accidente. Otros piensan que se trata de una confesión emocional, una forma de dejar paz a su familia. Pero todos coinciden en algo. Jason Jiménez sabía que su tiempo se estaba agotando. El recuerdo de su infancia en Corabastos, donde comenzó cargando bultos antes de convertirse en una estrella, se ha transformado en símbolo de su lucha. La sombra de aquel lugar, dice Sonia, volvió para perseguirlo hasta el final. Tal vez allí comenzó todo. Tal vez allí también se esconde la respuesta que tanto busca el país. Hoy, los escenarios que alguna vez iluminaron sus canciones están en silencio. Las luces se han apagado y en su lugar arden velas en miles de hogares colombianos. Las melodías de Jason siguen sonando, pero sus letras ya no se escuchan igual. Cada palabra resuena con el peso de una despedida anticipada. Sonia, entre lágrimas, mira las fotos familiares donde Jason aparece abrazando a sus hijos. La sonrisa, dice, parece esconder el dolor de alguien que sabía que el destino ya estaba escrito. Él vivió con el alma en llamas, confiesa, y murió sabiendo que su historia no acabaría con su partida. El país entero sigue en vilo. Las redes se han convertido en un altar virtual lleno de mensajes, oraciones y teorías. Pero detrás de la conmoción y del misterio, queda una certeza. Jason Jiménez fue mucho más que un ídolo popular. Fue un hombre que amó intensamente, que temió por su familia, y que enfrentó sus propios demonios hasta el último segundo. Y mientras su legado permanece guardado, esperando a ser revelado, una pregunta sigue flotando en el aire. ¿Fue el destino el que apagó su voz? ¿O una mano invisible que decidió silenciarla para siempre? El misterio continúa, pero su música y su memoria seguirán vivas en el corazón de quienes lo amaron, porque incluso desde el silencio, Jason Jiménez sigue cantando.